La conciencia y el pecado. Segunda parte. Hoy en día es común ver cristianos que tienen la conciencia dormida y se han acostumbrado a vivir en pecado, y su desgracia es el no darse cuenta de que su fe está marchitándose cada día más y más. Hay parejas que llevan años viviendo en fornicación sin el sacramento del matrimonio, u otros en adulterio permanente y no se preocupan por salir de ello. Otros viven odiando y no quieren salir de él. Para muchos el uso de la droga es parte de la vida, la pornografía también, los pecados sexuales. Ahora son recomendados por los médicos y consejeros. En la televisión y en las redes sociales se hace y se ve lo que se quiere y nadie tiene ningún cargo de conciencia por ofender a Dios o destruir la sacralidad del cuerpo y del espíritu. El pecado del siglo es la pérdida del sentido de pecado, decía el Papa Pío XII en el siglo pasado. La triste verdad es que a muchos cristianos ya no les importa pecar, su conciencia está muerta. Y oíganse, son cristianos. Por momentos se oscurece gravemente la conciencia moral en los seres humanos para distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Se oscurece además el sentido de Dios, y entonces, perdido este punto decisivo de referencia interior, se pierde el sentido de pecado. Hay muchas personas a quienes se permite una larga vida de feliz apariencia al margen de Dios. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Una vez un sacerdote contó en un retiro espiritual la siguiente historia. Un grupo de demonios que creía que su trabajo se le estaba terminando en la tierra, pidieron a su jefe tener una reunión de emergencia para discutir lo siguiente. Tenemos un problema en la tierra y es muy serio. ¿Qué problema?, dijo ese. El desempleo, le dijeron. Explícame eso, dijo él. Nuestro oficio tradicional ha sido siempre el de tentar a los humanos. Tentar a hombres y a mujeres para que pequen y vengan al infierno. Así es, dijo el demonio, y nunca ha faltado trabajo. Y ellos dijeron, ahora sí. Es eso, que ahora no tenemos trabajo. Y preguntó el demonio otra vez, ¿y por qué? Pues se tientan ellos mismos unos a otros, se tientan por la televisión, por el cine, por las redes sociales, por el mal uso de la tecnología. Tienen el pecado al alcance de la mano y se empujan hacia él unos a otros. Estamos sobrando. Mientras llegamos tarde y nos quedamos cortos. Nos han quitado nuestros puestos de trabajo. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Tantos demonios que no sabemos hacer otra cosa? Somos tentadores de profesión y nadie necesita nuestros servicios. ¿De qué vamos a vivir? Pero la gente sigue pecando, dijo el diablo jefe. Eso es lo peor, señor, le contestaron. La gente peca, pero no tiene sentido del pecado. En esto dijo el diablo, dando un fuerte grito. Veo que habéis entendido la estrategia de nuestro superior. ¿Qué estrategia?, preguntaron ellos. La de la pérdida del sentido del pecado entre los humanos. Ya habíamos probado con la pérdida de la existencia de nosotros entre ellos. Primero, ellos ya creen que no existimos, que no hay demonios. Ahora ya creen que no hay pecado. Entonces, el trabajo está más fácil. ¿Y cómo nos ayuda eso a nosotros?, le preguntaron. Nos ayuda porque el pecado existe.
lo admitan ellos o no lo admitan, y el pecado lleva al infierno, que es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, si no hay trabajo, descansen, que aquí llegan también todos los que no quieren escuchar la voz de su Dios. Esta historieta debe hacernos pensar sobre cómo estamos viviendo nuestra vida espiritual y nuestro examen o autoexamen de conciencia, si somos capaces aún de rechazar el pecado de manera enfática, si somos parte de los cristianos que verdaderamente seguimos a Cristo, o somos ya parte de los cristianos laxos que han perdido la conciencia de pecado y ofenden a Dios sin ningún dolor, y hasta le piden todos los días que les ayude. La pérdida de conciencia de pecado es fruto de un ser humano esclavo del engaño, del espejismo, de creer que los adelantos científicos, técnicos, psicológicos y políticos lo pueden resolver todo. Y excluyen incluso los principios más elementales de la ley moral y de la ética, que llevan a rechazar la posibilidad de juzgar la conducta de los individuos según la ley de Dios y hasta inclusive de las leyes humanas. Hoy se ha llegado al punto de la negación tajante de la validez de cualquier norma moral que deba ser cumplida por el hombre, no solo de forma pública, sino también privadamente. Si se niega a Dios, se niega irremediablemente el reconocimiento de la verdad de su gracia, e igualmente se niega la verdad objetiva de la moral, y la moral se vuelve relativa. Entonces cada quien puede obrar como quiera y hasta se salva, aduciendo que Dios salva a todo mundo porque es misericordioso. Pero se nos olvida la otra parte de la verdad. Dios también es justo. Es decir, no hay unas leyes morales válidas y estables para todas las personas en todos los tiempos, sino que se depende de los tiempos, de los lugares y de las circunstancias. Es la moral relativa. Así se termina refutando la misma existencia de pecado. Y lo más grave es que esto no es entre los no creyentes o los ateos, sino en el mismo seno del cristianismo. Porque nos hemos dejado contaminar del mundo, porque ya somos cristianos simplemente de nombre, pero no somos discípulos de Jesús. Somos como Judas, que vamos detrás de Jesús por interés económico, por intereses personales, pero no por el interés de servir, amar y alabar a Dios, y así algún día poder disfrutar de su presencia eterna. Para que una acción sea pecado es necesario que se den los siguientes factores: que la persona tenga conocimiento de que es pecado y lo realice, y lo planee y lo desee realizar sabiendo que es pecado hacerlo. O también es pecado que lo deje de realizar sabiendo que si no lo hago, cometo pecado. Así se definía el pecado en el catecismo antiguo, que se llamaba astete. Pecado es decir, hacer, pensar, desear algo contra la ley de Dios, con plena advertencia o con pleno consentimiento. Este pecado nos quita la gracia santificante y por tanto no permite una relación de amistad con Dios. Confrontemos Hebreos 3, 12, 13. Por tanto, si cometo una acción creyendo que es buena y en realidad es mala, no cometo pecado, porque aunque el acto es malo, yo lo ignoraba, por tanto no lo hice por maldad. En cambio, si yo deseo realizar un acto malo y no lo puedo realizar por algún motivo, ya pequé al desearlo, porque ya tuve la malicia del pecado. Por ejemplo, deseo hacer un mal a una persona que considero mi enemigo, pero no lo logré. Y por el hecho de desearlo y quererlo hacer, pequé gravemente porque lo planeé con malicia y sevicia.
La razón de todo esto es que un acto es pecaminoso por la libertad que tengo para hacerlo y la malicia con que lo hago, y si desconozco que está mal hacerlo, no tengo libertad por lo mismo, ignoro que eso es malo y no será pecado. Lo que Dios reprueba es la mala voluntad que tenemos al hacer las cosas, no las equivocaciones o errores involuntarios. Por eso es importante no confundir error y maldad. El error es cometer algo que yo no sabía que era malo, aunque sea grave, pero lo hice por ignorancia. Y la maldad es hacer un acto que sé que es malo y que nadie me está obligando gravemente a hacerlo. Eso es lo que se llama plena advertencia y pleno consentimiento. Hay que tener cuidado con esto, porque la gente también hoy día se acerca a confesarse y dice, es que yo cometí el error de meterme con otra persona que no es mi esposa y por lo tanto, pues perdí mi hogar. Ese no es un error, eso es una maldad, porque nadie se va con otra persona que no es la esposa por error. Yo puedo llevarme el celular de un amigo porque es semejante al mío, pensando que es el mío, y eso es un error, pero no la mujer del vecino pensando que es la mía. Entonces, debemos procurar tener bien formada la conciencia para no errar y caer en el mal sin quererlo, porque esto, aunque no sea pecado, me puede traer malas consecuencias, o malas consecuencias para los otros, o para los dos. Y quien duda si está en la verdad, ha de poner los medios para salir de esa situación de duda y así hacer las cosas con plena libertad, pleno consentimiento y plena advertencia. Oremos mucho para que el hombre de hoy vuelva a recobrar ese sentido del pecado y que el cristiano no se deje envolver por la arcucia del demonio que trabaja por medio de lo mundano. Y Dios nos bendiga y nos proteja de todo mal. Amén.